Buenas noches. Vamos a empezar ya con el curso. ¿Me escuchan? ¿No se escuchan recortados o algo así? Buenas noches, sí se escucha. Sí se escucha. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. Y pues hoy vamos a empezar a ver estructuras de control en MATLAB, o sea, como principios de programación para hacer programitas sencillos, porque ya estamos prácticamente en la recta final del curso. El otro viernes también vamos a tener clase. No sé si esa sería la última, porque, bueno, ya estamos en diciembre, ya la semana del 15 se sale, del 11, perdón, lunes 11, ya termina el periodo, creo. Entonces, vamos a terminar con esto. Y bueno, entonces vamos a hacer unos cuantos ejemplos de lo que es programación en MATLAB. Los que llevaron programación, pues se les va a hacer un poco más sencillo porque van a recordar un poco esa clase. Igual no es como que es imposible de entender esto, es bien sencillo. Entonces vamos a... ¿se mira la pantalla? Sí se mira. Listo. Entonces vamos a empezar con las decisiones y ciclos. O sea, todo esto, estas funciones que voy a enseñar el día de hoy van a servir para diversos usos. Y en la otra clase les voy a traer ahí unos ejemplos ya hechos como de cómo aplicar todo lo que hemos visto en el curso, o por lo menos ingeniería química. Entonces primero tenemos que ver estas funciones. Bueno, la primera sería esta. La sentencia condicional if o un si. Y entonces tiene esta sintaxis. Ponemos if, luego ponemos una condición, ponemos instrucciones, de bloque, por decirlo así, y luego le ponemos un end. ¿Recuerdan cuando estábamos trabajando todo esto de function? Hacíamos ahí nuestra función que era igual a algo, ¿verdad? Y al final yo la terminaba con end, ¿verdad? O sea, algo parecido aquí, con el if. Pongo mis instrucciones, miren, y al final pongo end. Entonces, lo que pasa es que si se cumple la condición, se ejecuta lo que haya después, la instrucción del bloque de código, y luego se termina. Y si no se cumple la condición, pues simplemente sigue en la siguiente línea de código, donde ya no se ejecutan las instrucciones. Entonces, también vamos a ver operadores relacionales y lógicos, que serían estos. Tenemos mayor, mayor, perdón. Luego tendríamos el menor igual, mayor igual. Este igual se utiliza para representar una igualdad. Ya lo habíamos medio tocado ahí con las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Que cuando, si se recuerdan bien ahí, cuando estábamos escribiendo la ecuación diferencial, yo les explicaba esto del doble igual, ¿verdad? Y también tenemos, estos son los relacionales.
sea, estoy comparando tal vez dos números, dos valores, etcétera, ¿verdad? Y tenemos este de aquí también, que es ¿cómo lo pongo este? Aquí. Como aproximado, ¿okay? Con esta virgulilla de la ñ. Luego, entonces, tenemos los operadores lógicos. Que son este de aquí, que significa AND o y en español. Tenemos esta barrita de aquí, que es el operador OR o O. Ah, ya. Este no es aproximado. Este significa no es igual, mientras que este es igualdad. Pero este de aquí es, por ejemplo, A no es igual a B, por decir algo. O 5 no es igual a 6. Y también tenemos en los operadores lógicos, son tres: el y, el o y el not o negación. Y vamos a ir explicando qué significa cada uno. Por ejemplo, AND. Y entonces, vamos a poner x igual a 5. Entonces, ¿cuál es la cuestión con AND? Se tienen que cumplir las dos condiciones. Entonces, yo puedo poner x mayor que 2 y x menor que 10. Entonces, tenemos esta instrucción. Les pregunto a ustedes, ¿qué piensan? ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Se puede cumplir las dos condiciones o no se pueden cumplir? Que x sea mayor que 2 y x sea menor que 10. Sí se cumpliría. Correcto. Entonces, yo aquí lo tengo en este nuevo script, pero lo voy a ejecutar en la ventana de comandos para que observen qué da de respuesta. Entonces, x igual a 5. Y ahora pongo estas dos condiciones: x mayor que 2 y x menor que 10. Entonces, si la pongo aquí y observen lo que da la respuesta. Da 1, pero miren, aquí arriba dice valor lógico. Y este 1 quiere decir que es verdadero. Lo que se afirma aquí. Si me hubiera tirado un 0, entonces lo que quiero indicar aquí sería falso. Es lo mismo, true, false, ¿verdad? De la clase de programación 1, ¿verdad? Y saben que el valor true o valor verdadero corresponde a 1 y el valor false o falso corresponde al valor 0. ¿Hasta aquí se entiende? Sí. Entonces vamos a ver un ejemplo del OR y vamos a notar la diferencia. Entonces ahora va a tener x igual a 8 y voy a decir que x mayor que 2 o x menor que 5. Ejecutamos entonces. Aquí abajo la ventana de comando. Si yo lo ejecuto, me dice que es verdadero. Pero les pregunto a ustedes, estos obviamente las dos no son verdad, ¿verdad? X igual a 8 sí es mayor que 2, pero no es menor que 5. Entonces, ¿pero por qué tiro verdadero entonces?
el operador o u OR va a tirar verdadero, o sea 1, si al menos una de las comparaciones es verdadera. Entonces vemos aquí, una de las dos es verdadera, entonces va a tocar, va a regresar verdadero. Entonces vemos que si tenemos dos condiciones o n condiciones, se tiene que cumplir al menos una de esas n condiciones para obtener un valor verdadero. Entonces vamos viendo que O es como evalúa todas las condiciones y dice, esta es verdadera, entonces ya. Mientras que con I se tienen que cumplir las dos condiciones para que sean verdaderas. ¿Ven la diferencia? Bueno. Y ahora tenemos el operador NOT. ¿Qué hace este operador? Pues simplemente niega el resultado de la comparación. Entonces aquí vamos a ir poniendo cómo se escriben todos estos operadores lógicos. Y ahora tenemos x igual a 8 de nuevo. Y vamos a usar not x mayor que 10. Y si lo ejecutamos, siempre nos da 1 que es verdadero. Pero ¿por qué pasa esto? Yo le digo, x es mayor que 10. El resultado de eso es falso, de verdad. Porque 8 no es mayor que 10. Pero como le pongo el no, entonces me dice lo contrario. Entonces, x mayor que 10 es falso, pero el negativo de eso, o lo contrario, sería que fuera verdadero. Entonces aquí, eso equivale a decir que x es menor que 10. ¿Se entiende? ¿Ocupan que lo vuelva a explicar? Sí, se entiende. Gracias. Entonces, aquí vemos la diferencia de los tres operadores estos, para ir sentando las bases. Entonces, vamos a ver. Vamos a poner este código aquí, ya con if. Entonces, if, aquí les dije que era la sintaxis, if, luego una condición. Entonces, aquí pongo la condición, ayudándome de estos operadores, de los relacionales o de los lógicos, en todo caso. Entonces, voy a poner que P mayor a 40. Entonces, P va a ser igual a 0.9 por P. Y lo voy a terminar. Entonces, lo voy a ejecutar en la ventana de comando. Miren, cuando yo utilizo un operador de decisión condicional o de ciclo, yo le doy enter y no me tira el resultado de esa línea, sino que me dice aquí abajo, continúe ingresando el statement o la sentencia que quiero, la instrucción, y la instrucción es esta. Entonces yo la escribo y le vuelvo a dar enter. Me dice, tenés que seguir
ingresando ahí instrucciones. Si yo no quiero ingresar más instrucciones, le pongo N. Esto para la ventana de comandos. Obviamente en un archivo .m, que es este de aquí arriba, con la ventana de editor, simplemente voy escribiendo línea por línea y después lo ejecuto, ¿verdad? Entonces yo le doy N. Obviamente no reconoce P porque no la he definido. Entonces vamos a agregar una línea aquí. Entonces P es igual a 50, pongamos. P es igual a 50. If, o sea, si P es mayor de 40, quiero que ahora P sea igual a 0.9 por P. Y le doy N. Cuando le dé Enter, va a ejecutar todo eso. Entonces, primero P está como 50. Luego entra a una decisión o un condicional. Si P es mayor de 40, va a pasar esto. Si no es mayor que 40, o sea, menor que 40, o menor o igual, porque miren, aquí solo decimos mayor que 40. Entonces, si no es mayor que 40, simplemente ignora esta instrucción y termina la decisión. En este caso, como P es mayor que 40, entonces obviamente ejecuta la instrucción y simplemente le asigna un nuevo valor a P, que sería el punto 9 de P, que como pueden ver aquí es 45. Entonces, vamos a abrir otro aquí. Ejemplo 2. Y lo vamos a poner así. Bueno, ustedes lo pueden ir leyendo. Bueno, entonces tenemos este pequeño ejemplo, ¿verdad? Nos dice que queremos calcular el total que debe pagar una persona en un almacén de llantas y los datos que nos dan son la cantidad de llantas compradas y el precio unitario. Y si la cantidad comprada es mayor a 4 llantas, entonces el precio unitario se reduce en un 10%. Es decir, le están dando un descuento, ¿verdad? Si compra más de 4 llantas. Entonces vamos a programarlo de esta manera. Yo le voy a poner N a la cantidad de llantas y yo podría ponerle N igual a 4, pero ¿qué tal si yo quiero cambiar este valor de N? Pues aquí entra otra función que no se usa en programación en MATLAB, pero no es una decisión o un ciclo, es una función de entrada, que es la función input. Y aquí input va con paréntesis y lo que va dentro del paréntesis tiene que ir entre comillas simples para dar como un mensaje a quien esté usando el programa. Entonces aquí le vamos a poner cantidad de llantas. Y bueno, voy a hacer un pequeño comentario. Sintaxis, función de entrada, input. Entonces, input, abrimos paréntesis, abrimos comillas simples o apóstrofe y ponemos un texto.
También se puede dejar vacío y no pasa nada. Miren, por ejemplo, si yo lo ejecuto aquí. N igual a input. No, tiene que ponerse un argumento. Usted tiene lo que puede ir sin texto, pero siempre tienen que ir las comillas simples, si se fijan, los apóstrofos. Entonces, miren, aquí abajo me dice esperando por input. Espero una entrada al programa. Entonces yo le puedo poner 5. ¿Y cómo sabe el programa cuándo dejar de tomar la entrada de datos? Es decir, que yo escriba en el teclado algo, pues simplemente con la tecla Enter. Entonces ahí ya tengo asignado que n es igual a 5. Si yo pusiera n es igual input y inserte número o algo así, doy Enter. Ahora miren, me aparece este mensaje. Y luego siempre esperando por entrada. Entonces, 6, por ejemplo, y si le doy Enter, puedo darle espacio también, pero ya depende después lo que quiera hacer con esos datos. Entonces, yo le doy Enter y ya termina y me asigna n de ese valor. Ahora, el tipo de valor de n no, y no era type. Bueno, es un valor doble, es un valor numérico, n. Entonces, ahora vamos a poner p igual a input, el precio unitario de la llanta. Digamos que varía el precio porque por la marca de la llanta, ¿verdad? Y vamos a poner una decisión. Si el número de llantas es mayor que 4, entonces el precio va a ser igual a 0.9 el precio unitario. También pude haberlo expresado de la forma, si quieren, porque nos dice que el precio unitario se reduce en un 10%, entonces me queda el 90% de ese precio, ¿verdad? O también pude haberlo expresado de esta manera. Sería P menos 10%, ¿verdad? De ese precio. Y eso es lo que se le resta. Preferencia a cada quien, ¿verdad? Pero estas dos expresiones son lo mismo. Y luego simplemente veamos n. Y queremos saber entonces cuánto se tiene que pagar por eso. Entonces luego hacemos total, digamos, le vamos a asignar total, va a ser igual a el número de llantas por el precio de cada una, ¿verdad? Y ya luego con ese total puedo usar esta otra función que no es una función de decisión ni de ciclo, que es una función de salida. O sea, esta función display me da texto en pantalla. Entonces vamos a poner sintaxis función de salida que es display, y simplemente abrimos paréntesis, abrimos comillas y ponemos texto a mostrar. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Y entonces vamos a poner aquí valor a pagar. Y vamos a poner aquí abajo total. Entonces, veamos esta diferencia. Cuando yo uso con texto, ¿verdad? Tiene que ir, como ya habrán adivinado, en comillas simples. Pero si yo le pongo una variable o un valor numérico aquí, no lleva las comillas, solo va el valor. ¿Ven la diferencia entre estos dos? Cuando es texto y cuando es número. ¿Tienen alguna duda con esto o con algo que he explicado ahorita?
No dinero. Entonces vamos a ver que nos ejecuta este programa cuando lo guardemos. Vamos a guardar. Y miren, empieza desde aquí. Todo esto es un comentario, lo ignora. N igual a input, cantidad de llantas. Entonces aquí me pide abajo, en la ventana de comandos, la cantidad de llantas. Yo compré 8 llantas, pongamos y le damos enter. Entonces ahora el precio unitario. No sé cuánto anda valiendo una llanta. 2000 empiras, pongamos. Y le damos enter. Entonces miren, hace P, que P es igual a 2000, luego 1800. 2000 primero, ¿verdad? Y luego, como está multiplicado por 90%, o sea, le quitamos el 10% de descuento, que serían 200 lempiras, me da 1800. Y luego ese 1800 por 4, por 8, perdón, da este valor de aquí. Ese es el total a pagar. Entonces, esta es una aplicación sencilla de esta condicional. Este sería, sí, la condicional. Aquí vamos a poner bueno, entonces este es un ejemplo sencillo. ¿Cómo pueden imaginarse ustedes ahí como que lo están usando para alguna de sus clases o algo así? Imagínense que tenemos una ecuación de estado. Tenemos presión, que es función de volumen y temperatura. Pero queremos hacer un programa que nos calcule, o sea, que podamos variar entre las ecuaciones de estado. ¿Qué tal si no quiero hacer el cálculo es ideal? ¿Qué tal si lo quiero hacer con alguna cúbica, como Relish-Con, o con alguna más complicada, ¿verdad? Entonces podríamos inicializar. Obviamente aquí no voy a poner código de esto. Les voy a traer un ejemplo de eso, pero hasta el otro viernes, porque llevaría un poquito de tiempo. Pero podríamos, o sea, para tener como ese menú de opciones, que nos visualice, ingrese tal número para hacer el cálculo de X ecuación de estado. Entonces podríamos ponerle n es igual a input y ponemos ahí ingrese, ponemos las opciones 1 y queremos el cálculo de Relish-Con, 2 para hacer Ben Robinson, 3 para hacer Enable Rubin, 4 gas ideal. Y entonces después, dependiendo lo que ingresó el usuario, por decirlo así, entonces vamos a ir poniendo distintas sentencias if. Entonces, si if n es igual a 1, entonces empieza presión es igual a la ecuación aquella cúbica, Relish-Con, que no me la acuerdo en ese momento, pero ustedes la saben. Y entonces lo terminamos. Pero después iría otro if. ¿Qué pasa si hizo todo? Entonces, la presión de Ben Robinson ahí la hacen. Y lo terminamos. Luego, si if n igual a 3, y así, ¿verdad? Digamos, if n igual a 4, y entonces ahí sería gas ideal, entonces presión sería igual a R por T entre B, pero antes obviamente ocupamos esos parámetros, entonces podríamos poner un V que sea un input, ahí ingrese volumen en, qué sé yo, metro cúbico por mol, y entonces ustedes le ingresan el valor, y ya lo están diciendo aquí que lo ingresan tales unidades. Y podemos poner T igual a input, ingrese T en Kelvin, ¿verdad?
Y entonces después solo ejecuta el cálculo y aquí le pueden poner un dis. Y entonces ponen presión igual, punto y coma, y ponen dis, y ponen el valor de presión. Ven, o sea, las posibilidades, ¿verdad? Que ya podemos empezar como a programar ciertas ecuaciones, ¿verdad? Ciertas fórmulas y adaptarlas a nuestras necesidades, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Les parece interesante o no? Puede tener utilidad, entonces. Sí. Entonces, vamos a hacer uno de estos con las ecuaciones de estado, pongámosle. Si no es, no creo que hoy quede tiempo, puede ser otra clase. Entonces ahora vamos a ver otra sentencia. Este es un ejemplo de la sentencia if. De la sentencia if. Ahora vamos a ver la sentencia if else, condicional, esta. O sea, de decisión. Y entonces, esta tiene la siguiente sintaxis. Obviamente, esto no solo voy a mandar los archivos, también les voy a mandar las diapositivas. Les debo también las de la semana pasada. Entonces serían if, condición. ¿Qué condición? Me refiero a que vamos a usar los operadores relacionales, ¿verdad? O los operadores lógicos para especificar esta condición, como podemos ver claramente en este ejemplo. Aquí mi condición es n mayor a 4. Pero ¿qué pasa si yo tuviera dos condiciones? Entonces simplemente ahí hago uso de los operadores lógicos. Entonces quiero que se cumplan las dos condiciones. If n mayor que 4 y, por ejemplo, n menor que 10 y se cumple lo que está aquí adentro. Pero si se fijan, cuando hago estas comparaciones con los operadores lógicos, entonces tiene que ir entre paréntesis esa condición. Cada condición debería ir entre paréntesis, si se fijan, para poder compararlas usando el operador lógico, porque eso es lo que hacen los operadores lógicos, comparan. Si es un i, es un o es un no, que sería la negación, ¿verdad? Entonces, aquí lo mismo. Vamos a tener una condición. Entonces se hace unas instrucciones 1. Y entonces después ponemos else, si no. Entonces se hacen las instrucciones 2. Y lo terminamos con n. Es decir, yo tengo una condición aquí, con una variable, como sea. Y si esa condición se cumple, entonces pasa a ejecutar todo lo que esté debajo de ese if, que son este bloque de instrucciones 1. Si no se cumple, o sea, else, entonces ignora esto y se mete a hacer las instrucciones del bloque 2 y termina. Entonces, para irlo visualizando en este primer ejemplo que hicimos, una duda que les podría surgir a ustedes es, vaya, tengo este n y yo con el teclado escribo la cantidad de llantas y el precio unitario. Y entonces, si n es mayor que 4, le resta el 10% de descuento al precio de las llantas y el total a pagar sería este. Ahora, ustedes se preguntarían tal vez, ¿y qué pasa si, no sé, qué tal si en vez de un número le puse una letra ahí o algo raro en este programa? Vamos a probarlo primero. Cantidad de llantas, L. Tiene un error. No se reconoce L y bueno,
Cantidad de llantas, le voy a poner unos espacios. Me tira este, precio unitario. Entonces vuelvo a pagar, mira. No dio nada. Pero ¿cómo evitar esto de que el usuario tal vez escriba algo que no debe ir? O bueno, podríamos poner límites ahí con un operador lógico. Pero ¿cómo lo podríamos poner aquí? Porque lo que quiero evitar es que me introduzca texto en estos dos, ¿verdad? Entonces, bueno, no recuerdo en estos momentos como para evitar como para ponerle un if que n sea igual a texto o algo así. O vamos a ver cómo se puede. Ya. Con class. Observen. Voy a volver a ejecutar esto. Falta aquí. Sí, aquí me equivoqué. Lo voy a volver a ejecutar. Entonces me pide la cantidad de llantas. 5. 1000. 4500. Entonces tengo las variables n, tengo la variable p, tengo la variable total. Quiero ver class se utiliza para saber el tipo de variable, que puede ser una variable string o de cadena de texto, una variable double, que es una variable de punto flotante doble, que es como para valores numéricos, y así sucesivamente. Entonces, una manera de poner como para que no le estoy introduciendo texto o cualquier otra cosa. Entonces, observen cómo lo hago. Hago N. Luego, hago P. If. Bueno, aquí podemos ponerlo un solo. Miren, aquí vamos a hacer uso de los operadores lógicos. If. Entonces voy a poner que class de N igual. O no, no es igual a double o class de N, perdón, class de P no es igual a double se tiene que cumplir una de las dos. Si N o P es igual a un valor que no sea numérico, o sea double, entonces va a imprimir lo siguiente. Entrada no vale. Vamos a ver si nos sale. Y luego lo terminamos. Entonces primero recopilo N y P, pero lo meto a este para asegurarme de que lo que le entra aquí a lo que sigue el programa no sea un número. ¿O cómo es que lo explique de nuevo o está claro? Porque ya es un poquito más complicado. ¿Sí? Sí, está claro. Ok. Ahora, lo que no estoy seguro si va a funcionar es que puestas de esta forma las condiciones funcionen. Yo lo hacía de esta forma porque les explicaba que class quiere decir esta función class
lo que me tira de resultado es el tipo de variable. Y como sabemos, en MATLAB hay diferentes tipos de variables o diferentes tipos de datos. Unos pueden ser cadenas de texto, otros pueden ser valores lógicos, que solo toman valores de 0 y 1. Esos son los llamados valores booleanos, ¿verdad? O double o single, que son valores numéricos. Solo que double abarca más. Se refiere a double creo que es por algo de la memoria ahí del programa. Porque todas las variables se almacenan en la memoria del programa y tienen un tamaño. Miren, por ejemplo, ANS me dio double. Entonces, el class de este valor double es char, character, o sea, caracteres de texto. Entonces, más bien no sería... Bueno, sí, así está bien, creo. Vamos a ver si funciona. Días de antes. 5, 550. Funciona, al parecer. Vamos a ver qué pasa si yo le meto un valor ahí textual. Es que lo reconoce como variable. Lo que tiene que ir entre comillas simple, entonces. No sería así. Entonces sería... Vamos a probarlo aquí. Tampoco fue así. Entonces... ya sé por qué, creo. Aquí lo estoy haciendo mal. Hay una función, si no me equivoco, es is, que me va a ayudar a esto. No es is. Entonces sería is a. Sí, creo que esto me puede ayudar. Miren los diferentes tipos de valores: numérico, float, de punto flotante, que puede ser double, single, y un valor integer, que es un valor entero. Float, double, single se refiere a números reales. Entonces aquí le digo, si es un número, si no es un número real, entrada no válida, pero no me pudo ejecutar esto. Porque esto está mal planteado, creo. Entonces, isA o ISA determina si una entrada es de cierto tipo de cierta clase o tipo de variable. Entonces podría ponerlo así. ISA M char o ISA P char. Entonces que me tire este. Cantidad de antes le vamos a poner una T. Es que T así lo como variable. Tiene que ir entre comillas para que sea char. No funcionó eso. No funcionó. Bueno, lo voy a dejar pendiente esto. Algo que sí podríamos hacer, que este sí se va a usar, es que, vaya, ¿qué tal si pongo un valor negativo aquí? No tiene sentido en la vida real. Entonces, podría poner un if, que si n es menor o igual que 0, o p es menor o igual que 0, que me imprima esta mensaje en pantalla. Entrada no válida. O pueden poner valor menor que 0, como ustedes quieran, ¿verdad?
y le ponemos N. Entonces miren qué pasa cuando vuelvo a correr el programa y le pongo -5 y 2, entrada no válida, pero sigue ejecutando esto. Ah, no lo ejecuta. Lo que ejecuta es que, si se fijan, N era menor que 0 el que ingresé, ¿verdad? Entonces me puso aquí el mensaje, entrada no válida. Pero después no hizo esto, pero siempre hizo valor a pagar, que está fuera de algún ciclo condicional, y total es igual a N por P. Entonces, mejor este N por P lo voy a poner adentro de aquí. Y todo va a ir dentro del if. Entonces, pongámoslo así. -5 llantas por 1000 empiras. Miren, entrada no válida y termino el programa. Ahora, si yo le doy 5 llantas y que costaron 1800 cada una, y ya me tiene el valor a pagar. Entonces, como les digo, esto ya es como una forma de asegurarse que el programa corra bien, pues. O sea, que no entren datos que sean texto o sean datos que sean negativos. Por ejemplo, imagínense, volviendo al ejemplo ese de las ecuaciones de estado, ingresa de presión, ingresa de temperatura, y le ponemos una temperatura negativa en Kelvin, ¿verdad? Que el programa diga de un solo, temperatura tiene que estar arriba de 0 Kelvin, o algo así, ¿verdad? Entonces vamos viendo la aplicación que tiene. Continuando con el... ¿Está claro? ¿O ocupan que explique algo de nuevo antes de continuar? ¿Verdad? Está claro. Bueno, entonces vamos a continuar. Y entonces vamos a ver un ejemplo para esta if-else, que como les digo, si se cumple la condición, entonces ejecuta todo lo que esté dentro del if. Si no se cumple, o sea el else, se cumple esta otra instrucción. Entonces vamos a poner ahí para el pago, y lo van a ir viendo ustedes. Tenemos el siguiente ejemplo para este problemita. Para el pago semanal de un obrero tenemos que considerar las horas trabajadas, la tarifa por hora y descuentos. O sea, deducciones. Si la cantidad de horas trabajadas en la semana es mayor a 40, o pongámosle 44, que es la jornada laboral aquí en Honduras, creo, se le debe pagar las horas en exceso de 44. O sea, si se le debe pagar horas extra, ¿verdad? Con una bonificación del 50% adicional al pago, ¿verdad? Entonces vamos a resolverlo con este
if else. Y las variables que vamos a tener son la cantidad de horas trabajadas, la tarifa por hora, las deducciones o descuentos y el pago que recibe el obrero. Entonces, vamos a plantearlo de esta manera. C igual a input, horas trabajadas. Luego, T le vamos a poner a la tarifa por hora. Entonces, tarifa por hora. Y D sería igual total de deducciones. Incluso yo puedo ir más allá. Miren que le pongo un espacio aquí y ponerle aquí tanto lempiras para que se mire más bonito. Le pongo punto y coma. Entonces aquí va las decisiones o las condiciones. Si la cantidad de horas trabajadas en la semana es mayor a 44, es decir, si, pongámosle H. Entonces, si if H es menor o igual a 44, en nuestro caso, en Honduras, ¿qué pasa? Aquí estoy diciendo si es menor o igual a 44, o sea, bueno, podríamos ponerlo al revés, ¿no? Si es mayor a 44, entonces, ¿qué pasa? Se le debe pagar las horas en exceso de 44 con una bonificación del 50% adicional. Entonces, ¿cómo lo planteamos? H va a ser la cantidad de horas. Y esas horas se pagan 44 por la tarifa por hora, más. Es una bonificación del 50%, o sea, extra, el 50%. Entonces, 1.5 de la tarifa por hora por las horas totales menos 44. Estas serían las horas extra, ¿verdad? Si H es mayor que 44, menos D. Entonces vamos a poner aquí salario del obrero, tanto limpios. Y ponemos 10, aquí no es H, perdón, aquí es una nueva variable, pongámosle P, el pago. Entonces, 10, pago. Y terminamos el if. Entonces, recapitulando hasta ahora, les tenemos que ingresar las horas trabajadas, ¿verdad? La tarifa que cobra por hora el obrero y los descuentos o deducciones, ¿verdad? Y ahora aquí viene la condicional. Si la cantidad de horas trabajadas es mayor a 44, a la jornada laboral normal, entonces por eso pongo aquí if H mayor que 44, se le paga el salario normal, ¿verdad? Que sería el correspondiente a las horas trabajadas dentro de la jornada laboral normal, ¿verdad? Más una bonificación del 50%. Entonces, es un 50% sobre las horas normales. Entonces, por eso le pongo aquí 1.5 y no 0.5. Por la tarifa siempre, por las horas extra, que sería H menos 44. Obviamente, todo eso le quito las deducciones, ¿verdad? Porque ya siempre van. Y me va a tirar entonces el salario del obrero. Entonces, si eso no se cumple, o sea,
H es menor o igual a 44, ¿qué va a ser el salario? Pues el salario simplemente va a ser la cantidad de horas por la tarifa menos las deducciones. Y se va a desplegar lo mismo. Y lo terminamos. Bueno, vamos a poner aquí. Vamos a ver si lo corre. Else, ¿por qué no puedo usar else? Un poquito ya está aquí. Ya está aquí también. Qué raro, no puedo usar. Else es usado con if. Si las sentencias después de él son ejecutadas, las sentencias después de él son ejecutadas si todos los if anteriores y else if anteriores son falsos. Tal vez por eso. Voy a poner al revés. Está raro que no la puedo utilizar, la palabra else. No entiendo por qué. Qué raro está esto.
Bueno, no sé por qué, por alguna razón me tira error para usar else, pero lo que entenderían cómo va el flujo del código en este caso, o cómo es que lo voy a explicar, o está claro, aunque no se ha ejecutado por este error raro que me tiró. ¿Tienen dudas? Siempre que pongamos alguna condición así como un if o un else, hay que poner el end siempre a cada uno. Correcto, tiene que ir todo con un end, porque esto marca dónde termina cada set de instrucciones. No se podría poner solo uno, o sea, seguir la sentencia así de si pasa esto y si no, borrar el de en medio. No se podría. No, tiene que ser así, porque si no, pierde sentido el programa. Ay, y bueno, este lo voy a quitar. Vamos a ver aquí en el 3. Si yo quito este end, hombre, sí, era eso. Sí, era eso, seguro, entonces. Bueno, gracias, Daniel. Sí, era eso. Parece que ponemos esto así, miren. Primero un if y va la condición. Si no se cumple la condición, así, hasta aquí lo tengo escrito, miren. If y si se cumple la condición, ejecuta estas instrucciones. Si no se cumple la condición, pasa al else, o sea, el si no, y se ejecutan estas otras instrucciones y al final ponemos el end. Ese es el problema, por eso tiraba el error. ¿Lo ven, verdad? Sí. Y ya con esto entonces tenemos el programa hecho. El número de horas trabajadas, la tarifa por hora, el total de deducciones. Y esto al final nos va a dar el salario del obrero. Y miren cómo lo hice. Si H es menor o igual que 44, o sea, menor o igual a la jornada laboral normal en Honduras, entonces el pago simplemente va a ser horas trabajadas por la tarifa por hora menos las deducciones. Else, ¿qué quiere decir else? Lo contrario de esto. Y lo contrario de esto sería H mayor a 44. O sea, ya está trabajando horas extra encima de la jornada laboral normal. Entonces se le pagan sus horas normales, ¿verdad? Con la tarifa por hora. Se le da un bono del 50% a las horas extra. Y siempre se le quitan las deducciones. Y luego al final de aquí ponemos el salario y el pago de ese salario. Entonces aquí, volviéndolo a poner, digamos que trabajo 52 horas a la semana y la tarifa por hora, pongámosle que sea 360 lempiras. Deducen unos 1.200 de algún seguro o algo así, de algún préstamo que tenga. Y ese sería el salario neto que recibiría. Entonces, esas son las sentencias condicionales if else. Hay otra más también. Siempre con else y hay otra incluso, que es else if. Entonces, bueno, pero vamos a ver primero otro
Ejemplo sencillo. Miren este, bastante interesante. Dado un número entero, determinar si es par o impar. Entonces, simplemente vamos a poner un número n, pongamos, igual a input, ingrese un número, y entonces vamos a, para saber si un número es impar o impar, una forma es haciendo el residuo de la división de ese número entre 2. Entonces el residuo que lo podemos llamar R va a ser igual a mod, que es el módulo, recordando el módulo, es el módulo de una división. Después de una división, entonces miren, el módulo de x, y, regresa x menos floor, que floor sería como el piso o el mínimo entre esos dos números, cuando y sea distinto a 0. En pocas palabras, es como el residuo de una división. Y sabemos que si una división es exacta, entonces el residuo es 0, ¿verdad? Mientras que si no es exacta, el residuo ya tiene un valor. Entonces ahí podemos determinar si es impar o par. Sabemos que todos los números pares son divisibles entre 2, ¿verdad? Entonces simplemente al número que le ingresemos, lo dividimos entre 2. Si la división es exacta, entonces si la división es exacta, es decir, si el residuo igual a 0, entonces vamos a decir que el número es par. Y si no, entonces vamos a decir el número es impar. Y terminamos el programa. Entonces miren, lo ejecuto. Un número, 589. Número es impar. Pero ¿qué pasa si ingresamos 0? A ver. 0 estrictamente creo que no se considera par. Pero bueno. Este sería otro ejemplo así pequeño. Vamos a hacer otro. Bueno, aquí hay más formas de usar el if y el else, como les digo. Y les había mencionado esta de aquí, ¿verdad? El else if. ¿Qué pasa con else if? Else if varía un poquito con if else de la siguiente manera. Sentencia else if tiene la siguiente sintaxis. Vamos a tener una if, condición, instrucciones 1. Entonces, else if lo que me permite es que si no se cumple esta condición, pero quiero que se cumpla otra condición. Condición 2, pongamos. Entonces ejecuto unas instrucciones 2. Y así podríamos
poner al final un else, que es para si no se cumple ninguna de las condiciones listadas, para que haga otras instrucciones 3 y terminemos la sentencia. ¿Entienden esta parte o les gustaría que hiciéramos ahí un ejemplo sencillo para visualizar este else if? ¿Qué opinan? Por mí está bien. Bueno, entonces estos son como los diferentes sentencias condicionales, son estas: if, else y else if. Hay una manera también de utilizarlos que es anidadas, por decirlo así. ¿Qué me refiero con anidadas? Anidadas. Que yo voy a tener algo así, voy a tener if, alguna condición, y entonces y después adentro de esa ¿cómo lo podría poner? Digamos, aquí arriba vamos a poner n igual a un input ingrese. Entonces, si if es igual a 4, no, mejor mayor a 4. N se va a redefinir con esto. Vamos a poner otro valor, digamos, un input ingrese otro número. Es decir, primero me ingreso un número. Si n es mayor a 4, ese número es mayor a 4, me va a pedir otro número p. Y n va a ser redefinido con este. Y entonces aquí puedo poner, oh no, aquí puedo poner otro if. Si p es menor que 10, y entonces que n se iguala a este. Si no, podríamos poner else if que p sea igual a 10, entonces o else n será igual a 0.9 por n. Y aquí se diría como anidado, si se fijan, cuando cada vez que abro otro if, tiene que ir un n. Así es la cosa. Aquí sí, varios n. Entonces, ¿cómo iría este programa? Primero, le meto un número, n. Y evalúo esta condición, que puede ser una condición cualquiera, ¿verdad? O la condición que necesite. Si n es mayor a 4, en este caso, entonces me pide un valor p. Y ese valor p lo evalúa en otro if. Si p es menor que 10, entonces n va a ser igual a esto. Y entonces le pongo otro caso. Si no, es decir, si en vez de eso p sea exactamente 10, o sea, igual a 10, n va a ser igual a esto. Y si no se cumple estos dos, ¿qué es lo que queda? Si p no es menor que 10 y si p no es igual a 10, entonces el último caso que queda es que p sea mayor que 10, ¿verdad? Entonces n va a ser esto de aquí. Lo termino esto. Aunque aquí le puedo poner otro else, de hecho. Porque aquí se va a ejecutar todo esto si n es mayor que 4. Entonces, si n es menor o igual que 4, entonces aquí voy a poner n igual a n más 1, por decir algo. Y ahí sí se termina. Les tengo este código en pantalla solo para hacer un ejercicio así pequeño para que piensen. Imagínense que yo, ya lo voy a ejecutar, ¿verdad? Pero imagínense que yo le voy a meter un valor de n de 5 y un valor p de 2.
cuál sería el resultado que me tiraría el programa al final, después de ejecutar todo esto. Piensen un ratito, tienen el código aquí visualizado en pantalla. N igual a 5 y P igual a 2. Eso es lo que quiero evaluar en el programa. Entonces, piensen un poquito cuál sería el resultado que me tiraría al final de N, evaluando cada condición. Y si tienen la respuesta, escríbanla ahí en el chat. Creo que serían 9 medios. 9 medios. Bueno. Sí, creo que sí. Entonces, vamos paso por paso. Miren que, bueno, no tengo aquí como para hacerles un diagrama de cómo iría el flujo del código, pero en la presentación sí les voy a incluir ahí unos diagramas de bloques que sería cómo va el flujo. Miren, n igual a 5, entonces evalúa. ¿N es mayor que 4? Sí, entonces entra aquí. P igual a 2, entonces evalúa de nuevo. Hasta ahora, n sigue siendo 5 y p igual a 2. No hemos hecho nada con n y con p, solo las ingresamos. Y está comparando con las sentencias condicionales. Entonces, p igual a 2. P es menor que 10, 2 menor que 10, si se cumple. Entonces, n sería igual 0.5 por n más p. ¿Y qué es 0.5 por n? Sería 0.5 por 5, que eso sería 5 medios, más n, que es 2. 2 es 4 medios, entonces en efecto, n serían 9 medios. ¿Los demás lograron llegar a esa respuesta o todavía no? ¿Alguien más ahí? ¿Algo? Es para que visualicen cómo va esta sentencias ya anidadas. ¿Por qué digo anidadas? Porque miren, tengo un if dentro de otro if. A eso se refiere con anidadas. ¿Ocupan que lo explique de nuevo o está bien? Ya lo vamos a ejecutar ahorita de todos modos. Lo vamos a ejecutar. Entonces le vamos a meter n igual a 5 y p igual a 2. Miren, la respuesta es 4.5, 9 medios. ¿Cómo llamamos esa respuesta? Pues sigamos la dirección que sigue el programa. N es igual a 5, entonces compara. N es mayor que 4 o menor o igual que 4, ¿cuál se cumple, el if o el else? Les pregunto. Siempre con el mismo caso. Sí, siempre con esto. Se cumple el if. Se cumple el if, ¿verdad? Entonces entro al if. Y el if, la primera instrucción es que ingrese otro número y le pongo p igual a 2. Entonces p igual a 2. P es menor que 10, es igual a 10 o es mayor que 10. ¿Se cumple el if, el else if o el else? ¿Cuál de los tres? El if. Correcto, el if. Entonces entra a hacer esta instrucción. Y entonces n va a ser igual a 0.5 por n, que es 5, más p, que es 2. Y estas obviamente no se ejecutan porque ya elegimos esta ruta. Se ejecuta este if y luego este otro if, las instrucciones que estén adentro. Y todo termina e imprime el resultado.
Entonces, eso sería como lo más básico de sentencias if-else. Ahora, permítanme un momentito nada más. Entonces ahora vamos a ver otra sentencia. Y estas son las sentencias de ciclos. Vamos a ver el ciclo for, que es un bucle. Bueno, de bucle sería o ciclo. El cual tiene la siguiente sintaxis. Ponemos for y ponemos algún nombre de variable, en este caso i, es igual a b, c, dos puntos. Ponemos instrucciones. Le ponemos un n. ¿Qué significa i? Nombre de variable. El nombre que le queramos poner, que será una variable contador. A sería como el límite inferior. B sería como los incrementos, ¿verdad? Y C sería el límite superior. Entonces quiero que evalúe I de A a C con incrementos que valen B. Entonces, ¿cómo es la cosa? Pongamos for X o N, que vaya de 0 a 5. Voy a poner aquí. Aquí está bien. Entonces quiero que me imprima n en pantalla. Y luego n. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hace? Evalúa. Esto es lo que hace el programa. Evalúa. Le asigna valor. N igual a 0. Entonces, aquí voy a poner más 1. Entonces hace n igual a 0. Bueno, entonces ahora n es igual a 0 más 1. Y despliega en pantalla n, que sería igual en este caso a 1. Y es un bucle porque cuando termina aquí, lo repite hasta que n alcance este valor final. Entonces ahora n va a ser 1, porque le incremento en cuánto? En 1. N va a ser 1 y entonces n ahora va a ser igual a 1 más 1. N, miren, es n más 1. En primer lugar vale a 0. Como aquí valía 1, entonces aquí también vuelve a valer 1. Y sumo 1 y entonces me vuelve a desplegar en pantalla. N, que en este caso va a ser igual a 2. Y así sucesivamente hasta que llegue n igual a 5. Y entonces va a terminar este ciclo. Mírenlo aquí. Si lo ejecuto, me pide que lo guarde, ¿verdad? Se llama ejemplo 6 sería este. Entonces miren, así va la cosa. N igual a 0, entonces n igual a 0 más 1. Aquí lo voy a poner punto y coma para que se mire mejor. Entonces, miren aquí. Va contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, aquí son instrucciones que se repiten hasta que se alcance C. Entonces, aquí tenemos este código.
y este es el resultado. ¿Visualizaron lo que pasó o ocupan que lo explique más detalladamente? Sí se entendió bien. Bueno, ¿para qué nos puede servir este bucle for? Bueno, ¿qué tal si tengo que hacer cálculos repetitivos unas 50, unas 100 veces? Para iterar, por ejemplo. Entonces, yo teniendo los datos, simplemente los podría poner en un ciclo for hasta que pase algo, porque, ojo, este bucle for también lo podemos combinar con las sentencias condicionales, con lo que ya vimos, que son if, else, else, if. Entonces aquí todo se va combinando para crear un algoritmo de resolución, un programa que podamos usar para nuestras necesidades. Por ejemplo, ¿qué tal si aquí sabemos que el resultado de estas líneas de código de aquí es este de aquí? Me cuenta del 1 al 6. Entonces, pero ¿qué pasa si yo le pongo un if? Pongámosle un if adentro. If m. No, tenemos que ponerlo. ¿Qué tal si n es par? Entonces, mod de n entre 2 igual a 0. Es decir, que quiero que n sea par. Entonces, miren, ahí que ponga n es igual a n más 1. N. Entonces, si n es par, entonces se va a ejecutar esa instrucción. Y si es impar, o sea, else, o bueno, incluso podemos dejarlo aquí. Entonces n va a ser igual a n menos 1. Miremos cómo cambia este código. Lo voy a ejemplificar aquí. N empieza en 0. Entonces, if n entre 2 residuo n entre 2 es igual a 0. Bueno, mejor hace la pregunta. Residuo de n igual a 2 a 0, verdadero. Verdadero. Entonces, n va a ser igual a 0 más 1, igual a 1. Y this de 1 va a ser igual a 1 en pantalla. Luego, n sube a 1. Entonces, ¿qué pasa cuando n sube a 1? Otra vez, pregunta. Residuo de n entre 2 igual a 0. Es decir, es par o impar. Aquí es falso, ¿verdad? Porque 1 entre 2, el residuo de eso no es 0. Es una división inexacta. Entonces, n, que ahora vale 1, ¿verdad? Igual a 1 más 1. Igual a 0. Entonces, this n va a ser igual a this de 0, que es igual a 0. Tal vez esto no me genere un bucle infinito, porque aquí vuelvo a estar en 0, pero tal vez no me tire error también. Pero ese sería como el algoritmo que va siguiendo hasta que n alcance el valor de 5. Uy, me sacó. No. Tal vez no se perdió lo que estaba haciendo. Bueno, quedamos aquí. Esto me genera estos números, ¿verdad? ¿Los ven? Entonces ahora les ponía lo interesante que es poner ya sentencias if else aquí dentro. Entonces vamos a ponerle if el módulo de n y 2 igual a 0. Entonces
que me haga esto. Y lo termino. Si no, entonces n es igual a menos 1 y please n. Entonces veamos qué pasa cuando lo ejecutamos así, de esta manera. Ahora me evalúa si n es impar o par. Entonces miren, esto pasa. No me genera un bucle infinito, pero sí pasó, miren. Primera pregunta. N es igual a 0, ¿verdad? Entonces, 0 entre 2 es par. 0 es par. El programa dice que sí. Entonces, n es igual a 0 más 1, que es igual a 1. Y me tira aquí 1. Entonces, ya vemos que n vale 1. ¿Verdad? Vuelvo a preguntar. 1 entre 2, 1 es par. No, no es par. Entonces, n va a ser igual a 1 menos 1, que es 0. Y se despliega en pantalla 0. Entonces ahora, n es igual a 0 de nuevo. N es igual a, no sería 2. No, sería 0. Y toma aquí como 0 de nuevo. Entonces, ¿qué pasa con 0? ¿0 es par? Sí, sí es par. Entonces, n es igual a 0 más 1. 1 par aquí. Si me fijan, va como incrementando ahí y disminuyendo de nuevo, porque miren, lleva este es el resultado: 1, 0, 0, 3, 2, 2, 5, 4, 4. Vamos a ver si lo dejamos así. Lo que pasa es que aquí va variando el valor de n, por eso vemos más resultados aquí en la ventana de comando. No sé si se entiende esto, o como que lo explique de nuevo, o está bien. Sí, se entendió, ingeniero, está bien. Si se recuerdan, nosotros ya hemos usado en otros ejemplos anteriores del curso este ciclo for y medio lo había explicado. Hagan un poquito de memoria, creo que la semana 6, creo. No me acuerdo en qué. Vamos a ver. Ah, para la serie Fourier creo que lo hemos usado. Sí, miren, aquí en la serie Fourier hay un ciclo for que va de para acá, que es igual a que va de 1 hasta n, que n es el número de términos que queríamos. Me calculaba los coeficientes a sub n y b sub n, ¿verdad? Con aquellas fórmulas que son las fórmulas de Euler, si recuerdan. Entonces, aquí es que a cada término, vaya, aquí por ejemplo, k igual a 1, entonces a sub 1 sería en este caso, sería igual a 2 entre el periodo por la integral de mi función, que yo se la había puesto aquí arriba, es un argumento por el coseno de k por la frecuencia por x, evaluada de x, evaluando la variable x de 0 hasta el periodo. Y entonces guarda el valor. Luego al final pasa todo lo que pasa con las aproximaciones de Fourier. Entonces ya los hemos visto antes. ¿Eh? Usted me preguntará, pero no había dicho que la variable tenía que ir así, A, B, C. Pues si no lo ponemos, automáticamente el ciclo for lo toma como que si fueran variables enteras que van de 1 en 1. Como les digo, esta es una variable contador, ¿verdad? Entonces, si yo le hubiera puesto, vamos a ver qué pasa si yo le quito, vamos a quitar el if, por ahora vamos a quitar el if. Vamos a poner que n es igual a menos 1. Vamos a quitar el if y vamos a dejarlo aquí con esto de aquí, que vaya de 0 a 5. Vamos a ver cómo lo interpreta el programa.
Miren, igual lo toma como que va de 1 en 1 hasta 5. Entonces, a veces sí, pues, podemos especificarlo. Miren, aquí va de 0.5 en 0.5. Se lo de correr. Miren, ya va sumando de 0.5 a 0.5, miren. Entonces ahí es dependiendo a lo que tratemos de hacer. Yo lo voy a dejar así como lo tenía y le vamos a poner if módulo de n entre 2. Vamos a ponerle si es impar. Es distinto de 0. Entonces que me haga que me imprima esto. X. Y N. Entonces, ¿cuántas veces nos va a imprimir X esto? ¿Cuántos números impares tenemos? Tenemos 3. 1, 3, 5. Entonces, 3 veces por lo menos en pantalla vamos a ver una X ahí. Entonces, si lo ejecuto, miren, 1, X, 2, 3, X, 4, 5, X, 6. Entonces, estos son ejemplos, bueno, ilustrativos para ver cómo se usan estos bucles. Incluso pueden ir bucles anidados, o sea, un ciclo for dentro de un ciclo for. Y eso puede usarse, por ejemplo, para la generación de matrices. Bueno, ahorita ya se nos fue el tiempo, entonces no podría seguir así como explicándole porque hay otras sentencias que nos faltaron, que sería el while y que esa es una condicional. Y hay otra más, creo, pero... Creo que hay el do while también, ¿verdad? Sí, es este, el while. Esta faltó, pero... ¿Sí? Do while. Hay uno que se llama do while. Ah, sí, pero no, aquí en MATLAB creo que solo el while tenemos. Y hay otro, creo que es el switch, que este es va poniendo el caso 1 y así, entonces como los distintos casos. Lo que voy a hacer es que se los voy a incluir en las diapositivas para que ustedes puedan verlo, pero vamos a empezar explicando eso la próxima semana. Entonces, aquí solamente estoy tomando ya captura de pantalla para la asistencia. Y por hoy quedaríamos aquí. Entonces, que pasen buenas noches y que tengan feliz fin de semana. Nos vemos el otro viernes. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.